Aquella mañana me desperté antes de que saliera el sol. No porque tuviera prisa, sino porque llevaba semanas esperando ese día. Era el cumpleaños número 50 de mi nuera, una celebración enorme que toda la familia llevaba meses organizando. Yo había preparado mi vestido azul marino la noche anterior. Lo planché con calma, como siempre hacía cuando una ocasión era importante. Después acomodé mi cabello frente al espejo, justo como mi hijo, Diego, decía desde pequeño que me hacía ver elegante. Mientras me servía una taza de café, una extraña sensación no dejaba de apretar mi pecho. No era emoción, tampoco orgullo. Era algo mucho más difícil de explicar. Era esa esperanza silenciosa que una madre guarda cuando siente que las cosas han cambiado, pero todavía cree que, en el último momento, todo puede arreglarse. El salón donde sería la fiesta quedaba a casi una hora de mi casa, en un pequeño pueblo a las afueras de Guadalajara. Durante el camino recordé los cumpleaños de Diego cuando era niño. Recordé cómo cada año yo preparaba el pastel con mis propias manos porque nunca alcanzaba el dinero para comprar uno en una pastelería. Recordé las noches trabajando como auxiliar administrativa en un archivo municipal y las mañanas llegando cansada solamente para despertarlo con un desayuno caliente antes de que fuera a la escuela. No había sido una madre perfecta, pero jamás dejé de estar presente. Cuando finalmente estacioné el coche, observé el enorme jardín decorado con cientos de flores color blanco y amarillo. Había música de mariachi sonando suavemente. Meseros caminaban entre las mesas acomodando copas y centros de mesa. Todo parecía sacado de una revista. Respiré hondo. Tomé el pequeño regalo que llevaba conmigo y caminé hacia la entrada. Entonces ocurrió. Diego apareció frente a mí antes de que pudiera cruzar la puerta. Ni siquiera sonrió. Se quedó parado bloqueándome el paso mientras varias personas comenzaban a observar la escena. «No puedes entrar, mamá», lo dijo con una tranquilidad que me heló la sangre. Pensé que era una broma. Sonreí apenas. «¿Qué quieres decir?» Él cruzó los brazos. «La familia decidió que sería mejor celebrar sin ti». Sentí que el mundo entero se detenía. ¿La familia? Sí. Ya no formas parte de nuestras decisiones. Es mejor que te vayas. No gritó. No levantó la voz. Pronunció cada palabra como si estuviera leyendo una lista del supermercado. Las conversaciones alrededor comenzaron a apagarse poco a poco. Algunas personas fingían no mirar. Otras observaban con una curiosidad imposible de ocultar. Durante unos segundos nadie habló. Yo tampoco. Simplemente sostuve con más fuerza mi bolso. Miré directamente a mi hijo. Después sonreí con una tranquilidad que ni yo misma sabía que tenía. «Está bien, hijo, pero revisa tu celular esta noche». Eso fue todo. Me di la vuelta lentamente. Regresé al estacionamiento. Entré al automóvil. Cerré la puerta. Y solamente cuando estuve completamente sola permití que las lágrimas comenzaran a caer. Ellos creían que acababan de humillar a una mujer indefensa. Lo que ninguno sabía era que, desde hacía casi un año, yo estaba preparando algo que cambiaría por completo la vida de todos los que estaban dentro de esa fiesta. Pero para entender por qué llegamos hasta ese momento, necesito contar quién era yo antes de todo aquello. Mi nombre es Isabel Herrera. Nunca fui una mujer escandalosa. Jamás llamaba 10 veces al día a mi hijo. Nunca aparecía sin avisar. No discutía en reuniones familiares. Siempre prefería guardar silencio antes que provocar un conflicto. Quizá por eso muchas personas confundían mi tranquilidad con debilidad. Era exactamente el error que casi todos cometían. Mi esposo, Ricardo Herrera, era muy parecido a mí. Paciente, disciplinado, reservado. Durante más de 30 años administró un pequeño taller donde fabricaban piezas metálicas para maquinaria agrícola. No era una empresa famosa ni aparecía en periódicos. Sin embargo, Ricardo tenía una costumbre que pocos conocían. Jamás gastaba dinero por impulso. Cada ganancia la reinvertía cuidadosamente. Compraba pequeños locales comerciales cuando nadie los quería. Invertía cantidades modestas en negocios familiares. Guardaba documentos en carpetas perfectamente ordenadas. Mientras otros presumían carros nuevos, nosotros seguíamos manejando el viejo sedán que habíamos comprado cuando Diego tenía apenas 4 años. Vivíamos en la misma casa de siempre. Nunca aparentamos riqueza. Y precisamente por eso nadie imaginaba todo lo que Ricardo había construido durante décadas. 2 años antes de aquella fiesta, todo cambió. Los médicos encontraron un problema cardíaco muy delicado. Pensábamos que habría tratamiento. Pensábamos que tendríamos tiempo. Nos equivocamos. Su salud empeoró demasiado rápido. Durante sus últimos días me pidió permanecer sola con él en la habitación del hospital. Sacó una carpeta color café y una pequeña llave plateada. Las colocó sobre mis manos. «Prométeme algo, Isabel». Asentí mientras trataba de contener el llanto.
Todo lo que construimos, protégelo. No permitas que termine en manos de alguien que solamente valore el dinero. No entendí completamente sus palabras. Pensé que hablaba del taller. Pensé que hablaba de la casa. No imaginaba la verdadera dimensión de lo que estaba dejando atrás. 3 semanas después de despedirnos de Ricardo, acudí al despacho del licenciado Alejandro Cárdenas, el abogado que había trabajado con nosotros durante muchos años. Aquella reunión cambió mi vida. Después de abrir varias carpetas, comenzó a mostrarme documento tras documento. Locales comerciales, participaciones en pequeñas empresas, cuentas de inversión, acciones, terrenos, un fideicomiso privado. Todo perfectamente organizado. Ricardo había construido un patrimonio enorme sin llamar jamás la atención. Y lo más sorprendente era una cláusula escrita de su propio puño y letra. Mientras yo viviera, absolutamente todas las decisiones quedarían bajo mi responsabilidad. Diego recibiría todo únicamente cuando yo estuviera convencida de que había aprendido el verdadero valor de la familia, el trabajo y el respeto. Era la última voluntad de mi esposo. Y decidí cumplirla exactamente como él la había escrito. No cambié mi estilo de vida. Seguí viviendo en la misma casa. Continué haciendo las compras en el mismo mercado. Jamás hablé del dinero con nadie, ni siquiera con mi propio hijo. Pasaron algunos meses hasta que apareció Valeria. Diego llegó una tarde acompañado de ella para comer. Aquello ya resultó extraño porque llevaba casi 2 meses sin visitarme. Valeria era una mujer muy elegante. Vestía ropa discreta, pero de marcas costosas. Hablaba con mucha seguridad. Sonreía exactamente en los momentos adecuados. Parecía amable. Demasiado amable. Sin embargo, cuando una mujer pasa décadas observando a las personas en silencio, aprende a notar detalles que otros ignoran. Valeria nunca preguntó cómo había sido Ricardo. No quiso escuchar ninguna anécdota sobre él. No mostró interés por los álbumes familiares colocados sobre la repisa. En cambio, apenas 20 minutos después de llegar comenzó a hacer preguntas muy específicas. ¿Cuántos años tenía la casa? ¿El terreno incluía el jardín trasero? ¿Había pensado venderla ahora que vivía sola? ¿La propiedad tenía escrituras actualizadas? Sonreía mientras preguntaba. Pero sus ojos no buscaban recuerdos. Calculaban números. Yo respondí con educación. Le serví otra taza de café. Continué sonriendo. Y desde ese instante empecé a observar absolutamente cada uno de sus movimientos. Porque había comprendido algo muy importante. Aquella mujer no estaba intentando conocer a nuestra familia. Estaba intentando calcular cuánto podía obtener de ella. Todo ocurrió poco a poco. Eso era precisamente lo más peligroso. La mayoría de las personas cree que una familia se rompe por una sola discusión o por una gran traición. La verdad es mucho más silenciosa. Una familia comienza a desmoronarse con pequeños detalles que, vistos por separado, parecen insignificantes. Al principio Diego todavía me llamaba con frecuencia. No era como antes, cuando podía pasar horas contándome cualquier cosa que le hubiera ocurrido en el trabajo, pero al menos seguíamos hablando. Después las llamadas empezaron a espaciarse. De 3 veces por semana pasaron a una. Luego una cada 15 días. Más tarde un simple mensaje. Y finalmente, silencio. Siempre había una explicación. Que estaba muy ocupado. Que tenía mucho trabajo. Que estaba cansado. Yo quería creerle. Las madres siempre intentamos creer. Cuando por fin hablábamos, noté algo que me inquietó profundamente. Sus propias opiniones comenzaron a desaparecer. Ahora todas las frases empezaban igual. Valeria piensa que, Valeria cree que, Valeria dice que. Al principio me pareció normal. Cuando uno se enamora empieza a tomar decisiones en pareja. Pero poco a poco aquellas frases cambiaron de tono. Valeria siente que eres demasiado controladora. Valeria cree que deberías dejar de visitarnos tan seguido. Valeria dice que siempre intentas hacerme sentir culpable. Me quedaba en silencio mientras escuchaba. No discutía. Simplemente respiraba y seguía hablando con tranquilidad. Pero dentro de mí comprendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. No era la primera vez que veía algo así. Había escuchado historias parecidas de otras familias durante años. Una persona no separa a un hijo de su madre de un solo golpe. Lo hace lentamente, cambiando pequeñas ideas, repitiendo las mismas frases, sembrando dudas todos los días hasta que el hijo termina creyendo que esas ideas siempre fueron suyas. Y eso era exactamente lo que estaba pasando con Diego. Un sábado por la mañana recibí otra sorpresa. Mientras revisaba mi teléfono apareció una fotografía en redes sociales. Diego y Valeria sonriendo frente a un lago. Ella levantaba la mano mostrando un elegante anillo. La publicación decía: comienza la mejor etapa de nuestras vidas. Gracias a las personas que realmente estuvieron con nosotros en este momento tan especial.
Asterisco. Miles de felicitaciones comenzaron a aparecer. Yo me enteré igual que cualquier desconocido. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera una fotografía enviada en privado. Me quedé observando la pantalla durante varios minutos. No lloré. Simplemente entendí que ya me habían colocado fuera de su vida. 2 semanas después tocaron la puerta de mi casa. Los recibí con la misma educación de siempre. Preparé café. Saqué pan dulce. Nos sentamos en la cocina donde Diego había hecho su tarea durante toda su infancia. Valeria sonreía como si estuviera negociando la compra de una casa. Después sacó una carpeta color beige. La acomodó cuidadosamente sobre la mesa. Isabel, queremos hablar contigo sobre el futuro. Asentí sin interrumpirla. Diego y yo estamos formando una familia. Creemos que sería mucho más práctico que esta casa quedara para nosotros. Es muy grande para una sola persona. Hablaba con absoluta tranquilidad, como si estuviera proponiendo cambiar la pintura de una habitación. Abrió la carpeta. Había varios documentos preparados. Solo necesitamos tu firma. Nosotros nos encargaremos de todo. Incluso podríamos buscarte un departamento cómodo donde vivas tranquila. No levanté la voz. No mostré enojo. Miré a Diego. Él evitaba encontrar mis ojos. Entonces hice una sola pregunta. Hijo, ¿esto realmente salió de ti? Durante varios segundos permaneció completamente callado. Después giró la cabeza hacia Valeria. Ella respondió por él. En ese instante comprendí que ya había perdido la batalla por su voluntad. No insistí. Sonreí con calma. Déjeme pensarlo unos días. Valeria pareció satisfecha. Aceptó inmediatamente. Incluso me abrazó antes de irse. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, mi expresión cambió por completo. Tomé mi teléfono. Marqué el número del licenciado Alejandro Cárdenas. Necesito empezar el siguiente paso. Su respuesta fue inmediata. La estaba esperando, señora Herrera. Al día siguiente acudí a su despacho. Después de escuchar todo con atención, Alejandro me presentó a una investigadora financiera llamada Verónica Salas. Era una mujer extremadamente tranquila. Nunca levantaba la voz. Jamás emitía opiniones apresuradas. Simplemente analizaba documentos, seguía registros y encontraba respuestas. Durante casi 2 meses trabajamos discretamente. Mientras tanto yo continué comportándome exactamente igual frente a Diego y Valeria. Nunca sospecharon absolutamente nada. Cada nueva investigación revelaba algo todavía más preocupante. Valeria no era quien decía ser. Había vivido anteriormente en Monterrey con un empresario mucho mayor que ella. La relación terminó inesperadamente. Existió un proceso legal relacionado con varias propiedades. El expediente nunca llegó a juicio porque ambas partes firmaron un acuerdo privado. Poco después ella abandonó la ciudad. Cambió de residencia. Y comenzó una nueva vida. Aquello, por sí solo, no demostraba ningún delito. Pero sí mostraba un patrón. Seguimos investigando. Los registros bancarios autorizados por orden legal revelaron algo mucho más delicado. Pocos meses después de iniciar su relación con Diego, él había solicitado un préstamo considerable. El dinero no permaneció mucho tiempo en su cuenta personal. Fue transferido casi por completo a una cuenta conjunta. Una cuenta donde Valeria tenía control principal. Lo más llamativo era la fecha. Todo ocurrió incluso antes de anunciar públicamente que eran pareja formal. Parecía evidente que alguien estaba organizando cada movimiento con mucha anticipación. Aún así necesitábamos más. Entonces decidí llamar a Diego. Antes de comenzar la conversación le dije con absoluta claridad. Voy a grabar esta llamada únicamente para conservar mis notas. ¿Estás de acuerdo? Aceptó sin mostrar ninguna preocupación. Durante más de media hora hablamos sobre la casa, sobre la herencia, sobre el patrimonio de Ricardo. Sin darse cuenta hizo varias afirmaciones completamente falsas. Aseguró que ciertos bienes ya le pertenecían legalmente. Afirmó que yo no tenía derecho para administrar nada. Incluso aseguró que podía obligarme a entregar la propiedad. Cada una de aquellas declaraciones quedó registrada. Y todas resultaban jurídicamente incorrectas. Cuando terminé la llamada envié inmediatamente el archivo al abogado. Alejandro simplemente sonrió. Ahora sí tenemos todo perfectamente documentado. Llegó finalmente el día de la gran fiesta. El mismo día en que Diego decidió impedirme la entrada frente a todos. Mientras los invitados comenzaban a ocupar sus lugares y los músicos afinaban sus instrumentos, yo permanecía sentada dentro de mi automóvil. Observé el reloj. Eran exactamente las 4:10 de la tarde. Respiré profundamente. Abrí mi teléfono. Y envié un único archivo PDF preparado por el despacho jurídico. No era una amenaza. No era un insulto. Era un documento completamente legal. Dentro aparecían 3 elementos.
El primero mostraba por primera vez el verdadero patrimonio que Ricardo había dejado tras su fallecimiento. Locales comerciales, empresas, inversiones, propiedades, bienes cuyo valor Diego jamás había imaginado. El segundo documento era una resolución firmada por el abogado donde se explicaba que, debido a todas las pruebas obtenidas sobre presiones indebidas, manipulación económica y diversos intentos documentados para apropiarse de los bienes familiares, cualquier posibilidad futura de recibir ese patrimonio quedaba cancelada conforme a las condiciones establecidas por Ricardo en su fideicomiso. Pero el tercer archivo era el que cambiaría absolutamente todo. Era una fotografía tomada apenas 12 días antes. En ella aparecía Valeria entrando a una notaría pública. Estaba firmando documentos oficiales. Lo sorprendente no era el lugar, ni la fecha. Lo verdaderamente impactante era el nombre escrito en aquellos papeles. No era Valeria Sánchez. Ese nombre nunca había existido legalmente. Su verdadera identidad era completamente distinta. Y Diego estaba a punto de descubrir que la mujer con la que había decidido alejarse de su propia madre jamás le había contado quién era en realidad. Aquella fotografía fue suficiente para destruir todas las mentiras que Valeria había construido durante años. Yo no estuve presente dentro del salón aquella tarde. Todo lo que ocurrió después lo conocí por boca de Diego. Esa misma noche, cuando el reloj marcaba casi las 9, mi teléfono comenzó a sonar. Era él. Contesté inmediatamente. Durante varios segundos no escuché absolutamente nada. Solo respiraciones agitadas. Después pronunció un nombre. Valeria. Guardó silencio. Lo repitió otra vez. Valeria. Parecía incapaz de organizar sus pensamientos. Finalmente dijo con la voz completamente rota. Mamá, ¿podemos hablar? Le respondí únicamente. La puerta de esta casa siempre ha estado abierta para ti. Casi 40 minutos después escuché el sonido de un automóvil deteniéndose frente a mi casa. Cuando abrí la puerta vi a un hombre completamente distinto del que me había cerrado el paso esa misma tarde. Su traje seguía impecable, pero su rostro estaba destruido. Tenía los ojos hinchados. Las manos le temblaban. Entró sin decir una sola palabra. Fue directamente hasta la cocina. La misma cocina donde años atrás aprendió a escribir su nombre. La misma mesa donde de niño hacía la tarea mientras yo preparaba la cena. Y exactamente en el mismo lugar donde semanas antes Valeria había intentado convencerme de entregar mi casa. Mi hijo comenzó a llorar. No era un llanto silencioso. Era el llanto de alguien que acababa de descubrir que toda su vida había sido manipulada. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. No sé quién era realmente esa mujer. Me acerqué. Tomé su mano. La apreté con cariño. Lo sé, hijo. Por eso tuve que averiguarlo antes de que fuera demasiado tarde. Nos quedamos conversando hasta casi la 1 de la madrugada. Por primera vez en mucho tiempo Diego habló sin miedo. Sin repetir opiniones ajenas. Sin mirar a nadie antes de responder. Me contó absolutamente todo. Como Valeria comenzó poco a poco a controlar cada decisión. Primero criticaba pequeñas cosas. Después cuestionaba mis llamadas. Luego decía que yo quería manipularlo. Lo más triste era que Diego realmente llegó a creerlo. Porque ese tipo de manipulación nunca parece manipulación. Se siente como si uno estuviera despertando. Como si finalmente estuviera viendo la realidad. Pero la realidad era exactamente la contraria. Él nunca había abierto los ojos. Simplemente había comenzado a mirar el mundo con los ojos de otra persona. Los meses siguientes fueron difíciles. Muy difíciles. Valeria no desapareció para siempre. A las pocas semanas contrató abogados. Intentó reclamar parte de los bienes argumentando que Diego le había prometido una participación en diferentes propiedades y negocios familiares. Sin embargo, esta vez todo estaba perfectamente preparado. El despacho del licenciado Alejandro había reunido cada documento, cada grabación, cada contrato, cada registro bancario, cada informe elaborado por la investigadora. No existía un solo espacio para la duda. Los jueces analizaron toda la documentación. La antigua investigación relacionada con su verdadera identidad también fue incorporada legalmente al expediente. Aquellos antecedentes demostraban un comportamiento muy parecido al que había intentado repetir con nuestra familia. Al comprender que no tenía posibilidades reales de ganar el proceso, Valeria aceptó un acuerdo confidencial para cerrar definitivamente cualquier reclamación. Pocas semanas después abandonó Guadalajara. Algunas personas dijeron que se mudó a otra ciudad. Otras aseguraban que incluso había cambiado nuevamente de nombre. La verdad, nunca sentí interés por averiguarlo. Había salido de nuestras vidas. Y eso era suficiente. Mientras tanto, Diego comenzó otro camino. Aceptó acudir a terapia psicológica. No porque alguien lo obligara, sino porque él mismo comprendió que necesitaba entender cómo había permitido que todo ocurriera.
Las sesiones no fueron sencillas. Había demasiada culpa, demasiada vergüenza. Pero poco a poco volvió a convertirse en el hombre que yo recordaba. Empezó a visitarme cada semana. Algunas veces cocinábamos juntos. Otras simplemente tomábamos café durante horas. No necesitábamos hablar todo el tiempo. Había aprendido que el silencio también podía sanar. 6 meses después me pidió algo inesperado. Quería conocer el negocio que Ricardo había construido durante tantos años. No buscaba enriquecerse rápidamente. Quería aprender desde abajo. Durante casi medio año trabajó junto a los empleados más antiguos. Escuchó consejos. Aprendió cómo funcionaban los talleres. Visitó los pequeños locales comerciales. Conoció personalmente a cada trabajador. Muchos de ellos lo habían visto crecer desde niño. Ellos le enseñaron cosas que ningún libro podía explicar. Solo entonces el licenciado Alejandro autorizó la entrega total del patrimonio conforme a la voluntad que Ricardo había dejado escrita años atrás. Esta vez mi esposo habría estado orgulloso. Porque Diego ya no veía aquella herencia como un premio. La veía como una responsabilidad. Con el tiempo modernizó algunos negocios. Creó nuevas oportunidades de empleo. Nunca tomó decisiones apresuradas. Siempre preguntaba antes de actuar. Y por primera vez comprendí que Ricardo había tenido razón. Nuestro hijo finalmente estaba preparado. Una tarde cualquiera llegó a mi casa llevando una pequeña caja de madera. Nos sentamos nuevamente frente a frente. Después me preguntó algo que jamás había mencionado en todos aquellos años. Mamá, el día que papá murió te entregó un sobre cerrado. ¿Todavía lo conservas? Durante unos segundos no respondí. Aquel sobre permanecía exactamente donde lo había guardado hacía más de 3 años. Dentro del cajón de mi buró. Nunca volví a abrirlo. Me levanté lentamente. Entré a mi habitación. Tomé la caja. Saqué el sobre. Y lo coloqué frente a Diego. Creo que ya llegó el momento. Él abrió la carta con muchísimo cuidado. Leyó cada línea en absoluto silencio. Mientras avanzaba, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Cuando terminó permaneció inmóvil. Ricardo había escrito: asterisco hijo, si algún día estás leyendo esta carta significa que tu madre cumplió exactamente la promesa que me hizo. Tal vez hubo momentos en los que no entendiste sus decisiones. Quizá incluso pensaste que estaba siendo dura contigo. Pero recuerda siempre esto. Nadie en este mundo te ha protegido tanto como ella. Si algún día recuperas el camino hacia casa, cuídala igual que ella siempre te cuidó a ti. Ese será el mayor honor que podrás hacerme. Asterisco. Diego dobló cuidadosamente la carta. Respiró profundamente. Luego me miró. Perdí mucho tiempo creyendo a la persona equivocada. Tomó mi mano. Pero te prometo algo. Nunca volveré a olvidar quien siempre estuvo conmigo. Lo abracé. No necesitábamos decir nada más. Aquella noche entendí algo que cambió para siempre mi forma de ver la vida. Durante años pensé que guardar silencio era simplemente evitar problemas. Ahora comprendía que existían 2 clases de silencio. Uno nace del miedo. El otro nace de la paciencia. Y cuando la paciencia camina de la mano con la verdad, termina siendo mucho más fuerte que cualquier mentira. Valeria creyó que mi tranquilidad significaba debilidad. Pensó que una mujer mayor, viviendo sola y sin hacer escándalos, sería fácil de manipular. Nunca imaginó que precisamente mi mayor fortaleza era observar antes de actuar, esperar antes de responder, proteger antes de atacar. Si hoy alguna madre está viviendo una situación parecida, no puedo decirle exactamente qué hacer. Cada familia tiene heridas diferentes. Cada historia es única. Pero sí puedo compartir lo que aprendí. No desperdicies tu vida intentando convencer a quienes ya decidieron no escucharte. Invierte ese tiempo en proteger lo que has construido. Conserva documentos. Habla con calma. Actúa con inteligencia. Porque la verdad no necesita hacer ruido para cambiarlo todo. A veces basta un solo mensaje enviado en el momento correcto para derrumbar años enteros de engaños. Y antes de terminar quiero dejarte una pregunta. ¿Cuántas personas, en este mismo instante, están formando una opinión equivocada sobre alguien únicamente porque otra persona controla lo que escuchan? Tal vez la respuesta cambie la forma en que vuelvas a confiar. Porque la verdad siempre encuentra el momento adecuado para salir a la luz. Solo hace falta tener la paciencia suficiente para esperar ese instante.